Durante toda su vida, Kuma fue llamado de muchas maneras: tirano, Chichibukai, una máquina de guerras sin emociones. Pero él fue mucho más que todo eso. Fue un hijo amado, un amigo leal, un padre amoroso, un esclavo de su sangre que siempre soñó con la libertad. Pero la palabra que sin duda mejor describe a Kuma es mártir, que según la definición de la Real Academia Española es esa persona que muere o sufre a causa de sus ideas y convicciones. Kuma era un pacifista que soñaba con la libertad de todo el mundo y no importaba cuánto sufriera, siempre tenía una sonrisa en su rostro y la disposición de ayudar a quien lo necesitase. Y todo esto nace a partir de su infancia, ya que Kuma tuvo que crecer en un auténtico infierno luego de que a sus 4 años de edad él y sus padres fueran condenados por el gobierno mundial a convertirse en esclavos, y sus crímenes, que el padre de Kuma fuera un bucaner, una raza repudiada y temida a partes iguales por el gobierno mundial. Es decir, Kuma fue esclavizado por razones que no se alejan tanto de nuestra propia realidad: el racismo y la xenofobia de su mundo. Como esclavo, Kuma tuvo que vivir un auténtico infierno. Era golpeado por su amo, forzado a hacer trabajos inhumanos y constantemente recibía burlas a causa de su aspecto, ya que para su corta edad, Kuma era mucho más grande y fuerte que cualquier otro niño. Sin embargo, a pesar de todo lo que sufría, Kuma siempre se las arreglaba para sonreír frente a sus padres y decirles que era afortunado porque tenía un amo que no lo trataba tan mal. Pero solo les decía eso para intentar no preocuparlos ni agregar más peso sobre sus espaldas, porque sabía que ellos estaban sufriendo igual o más que él mismo. Sin embargo, un día su padre le daría la desgarradora noticia de que su madre había muerto. Las razones exactas de su fallecimiento no se dicen en el manga, pero no es difícil asumir que haya sido asesinada a sangre fría o muerto a causa de la precaria situación en la que vivían. Esto quiebra por fin la coraza que Kuma había estado tratando de mantener por tanto tiempo, y por primera vez desde que fue esclavizado rompe en llanto y desea la muerte, ya que no encuentra ninguna razón para seguir viviendo en ese infierno. Su padre es fundamental en este momento, porque en este punto de inflexión para Kuma, él se mantiene como su pilar emocional y le da una razón para seguir viviendo, algo en lo que creer. Y es que no importa cuánto estemos sufriendo, si las personas tenemos algo en lo que creer, si tenemos esperanza, tendremos una razón para salir adelante y seguir viviendo. Pero si perdemos eso, entonces lo hemos perdido todo. En este caso, el padre de Kuma le habla sobre una antigua leyenda de los Bucaner, sobre el dios del sol Nika, también llamado el guerrero de la liberación, que iba por el mundo liberando a los esclavos y haciendo reír a todas las personas con su particular habilidad para estirarse. Fuese cierta la leyenda o no, Kuma consigue en esta historia una poderosa razón para seguir viviendo, incluso aún en ese infierno, y es que quiere ver algún día un mundo como el que le promete la leyenda de Nika, donde todas las personas sean felices y puedan reír sinceramente. Lamentablemente, ese también sería el último legado de su padre. A pesar de eso, Kuma siguió viviendo, sin permitir que ese infierno le arrebatara la razón para vivir que su padre le había regalado. El tiempo pasó y Kuma sería llevado a God Valley como parte de los juegos de caza, una competición que el gobierno mundial
organizada cada 3 años y que es la prueba más contundente e inequívoca de la putrefacción moral de estas personas, ya que el evento consistía en dar caza a todos los habitantes de una isla durante 3 semanas hasta que no quedara nadie vivo. En este caso habían escogido God Valley solo porque su nombre les parecía profano. Pero aún en este infierno, Kuma tiene la fortuna de conocer a 2 niños que serían fundamentales para su vida. Un niño con un sentido raro de la moda y una cabeza el doble de grande que su cuerpo, llamado Ivankov, y Ginny, una pequeña y aparentemente frágil niña que estaba obsesionada con comer carne. Los 3 juntos lograrían escapar de la isla luego de que ésta se volviera en un caos tras la repentina llegada y enfrentamiento de los piratas Rocks y los piratas de Roger. Durante este desastre, Kuma consumiría la Nikkyo Nikkyo no Mi y tendría una pequeña confrontación con quien se convertiría en su demonio personal, Saturn. Saturn le dice a Kuma que los bucaneros como él están destinados a nacer y a morir esclavos. Pero Kuma, con 2 cojones, se le planta y le dice: ¿Y quién lo decidió? No, esperen, me confundí de historia. Kuma le dice que no existe tal cosa como nacer esclavo y que ahora que tenía poder, lo usaría para salvar a todos los que pudiera, tal como lo haría Nika. Y de hecho, Kuma cumple con sus palabras a la perfección, porque con sus nuevos poderes logra rescatar a 500 personas antes de escapar. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hablar de la Akuma no Mi de Kuma, que a mi parecer es la que mejor se amolda a las características de su personaje en todo One Piece. La Nikkyo Nikkyo permite repeler cualquier cosa que su usuario toque con sus palmas. Esto pueden ser cosas tangibles como una persona u objeto a los que puede repeler incluso hasta islas lejanas. Y de hecho, así es que logra escapar de God Valley, como también cosas intangibles, recuerdos, dolor, cansancio, todo es repelido del cuerpo de quien sea que Kuma toque, se convierte en una burbuja de energía. Lo interesante es que esta burbuja de energía, si no es absorbida por alguien más, se disipa y todo el dolor que Kuma haya repelido terminaría por regresar de vuelta a sus cuerpos originales. Y esta es la parte clave de su poder, porque es la que se amolda perfectamente con su arquetipo de mártir, ya que Kuma, luego de escapar y ser un hombre libre, dedicó varios años de su vida ayudando a los ancianos y más necesitados, aliviándoles su dolor y su fatiga con su poder, dolor y fatiga que él mismo absorbería en su cuerpo sin importarle las consecuencias, y todo lo hacía siempre con una sonrisa en su rostro. Durante todo ese tiempo, Ginny vivió con él, cuidándolo y siendo también la única testigo de todos los sacrificios que Kuma hacía para ayudar a los demás. En varias ocasiones, Ginny también le confesaría su amor a Kuma y le pediría matrimonio, pero Kuma la rechazaba en cada oportunidad. No porque no la amara, de hecho, ella era el amor de su vida, pero la verdad es que a pesar de la sonrisa que siempre mostraba, Kuma estaba quebrado por dentro y los traumas de su vida como esclavo todavía lo perseguían como demonios en la noche. Y es que él no quería que la historia se repitiera y que Ginny y cualquier hijo que pudieran tener juntos sufrieran a causa de su sangre bucana. Tiempo después, Kuma y Ginny se unirían a un grupo de revolucionarios conformados por Monkey D. Dragon y su viejo amigo Ivankov, que luego terminaría transformándose en el ejército revolucionario que conocemos hoy en día. De esta organización, Kuma vería la oportunidad de hacer realidad su sueño, derrocar al gobierno mundial y llevar la libertad a todo el mundo.
Y a pesar de que todo parecía ir marchando bien, la desgracia no tardaría en volver a tocar la puerta de Kuma, ya que durante una misión la división de Ginny fue atacada por el barco de un Tenryubito que se había obsesionado con ella y como resultado Ginny terminó secuestrada. Pasaron 2 años sin que nadie supiera nada de ella, periodo de tiempo en el que fue forzada a casarse con el asqueroso de su captor y convertirse en su esclava sexual. Kuma y el ejército revolucionario jamás dejaron de buscarla, pero nunca encontraron ni la más mínima pista sobre su paradero. Hasta que un día ocurrió un milagro. Ginny llamó para decir que la habían liberado. Kuma no podía estar más contento. Sin embargo, no todo era tan bueno como parecía. Ginny había contraído una extraña enfermedad, seguramente producto de su vida como esclava, y estaba muriendo. La razón de su llamada era únicamente para escuchar una última vez la voz de su amado Kuma y poder despedirse de él. Kuma intenta averiguar dónde está por todos los medios posibles, pero ella en un principio se rehúsa a decirle porque no quería que la viera en ese estado tan deplorable. Pero igualmente Kuma deduce fácilmente a dónde había ido, a su casa, donde ambos compartieron tantos años juntos, el único sitio donde ella fue realmente feliz alguna vez en su vida. Kuma sale disparado hacia allá, pero cuando llega ya es demasiado tarde. Ginny yace muerta. Había gastado sus últimas fuerzas de vida para llegar a ese sitio, pero no lo había hecho únicamente por un ataque de nostalgia, sino porque tenía que proteger algo más preciado, su hija. Kuma, entre lágrimas, arrepentido por no haber cuidado a Ginny, por no haberla hecho feliz cuando pudo, promete proteger a su hija Bonnie y la adopta como si fuera su propia hija. Así, una niña que había sido producto de la mayor desgracia que uno se puede imaginar, se convirtió en un lazo de amor entre Ginny y Kuma y en una nueva esperanza para él. A partir de entonces, Kuma dividiría su vida entre sus labores con el ejército revolucionario y criar a Bonnie. Él no sabía mucho de criar a una niña, pero hizo lo mejor que pudo, siempre con una sonrisa en su rostro y asegurándose de darle toda la felicidad que él mismo no pudo disfrutar de niño debido a su vida como esclavo. Pero como ya sabrán, Kuma no puede tener un momento de felicidad en su vida porque enseguida el destino se encarga de golpearlo de vuelta. En esta ocasión con Bonnie, quien lamentablemente había heredado la misma enfermedad que su madre. Kuma lleva a la niña con varios doctores, pero el veredicto siempre es el mismo, que cuando mucho la niña vivirá hasta los 10 años. A causa de esto, Kuma renuncia a su sueño, renuncia a los revolucionarios y se dedica enteramente a cuidar de Bonnie porque se negaba a volver a perder a un ser querido. Pero pronto se vería envuelto en un incidente que daría la vuelta al mundo y lo pondría en la mira del gobierno nuevamente. Este sería conocido como la revolución de un solo hombre, porque por sí mismo Kuma se encargaría de expulsar al rey Bekori, el déspota gobernante de su reino natal. Esto, por consiguiente, le hizo ganarse el título de rey y más tarde el de tirano, a causa de difamaciones creadas por el gobierno mundial y el ex rey Bekori. Luego Bekori regresaría apoyado por la marina en un intento de recuperar su reino, pero Kuma lo detendría de una vez por todas. Como consecuencia, recibe una recompensa por su cabeza y es catalogado como pirata, por lo que se ve obligado a partir de la isla y dejar a Bonnie atrás para no ponerla en riesgo. Sin embargo, no permite que esto lo derrumbe y aprovecha la oportunidad para viajar por el mundo en búsqueda de una cura para su hija.
pero por más que pregunta a diferentes eminencias de la medicina, no consigue ninguna respuesta alentadora. Sus viajes lo llevarían a reencontrarse con el ejército revolucionario y dragón, cuando ya comenzaba a darlo todo por perdido. Y sería el propio dragón quien le daría una última esperanza al hablarle de Vegapunk, el hombre más inteligente del mundo y el científico de la marina. Sería alguien que podía salvar a Bonnie. Ese seguramente era él. Kuma contacta enseguida con Vegapunk y este le dice que efectivamente puede curar a Bonnie, pero el tratamiento es excesivamente costoso y Kuma no se lo puede permitir. Sin embargo, Vegapunk, que está interesado en el cuerpo de Kuma, le dice que pueden resolverlo de otra forma. Peter Parker. Y no es lo que están pensando. Vegapunk está interesado en la genética Buchanan de Kuma y quiere hacer clones de él para crear una armada de cyborgs que puedan proteger a los inocentes de la reciente oleada de piratas. Y Kuma no podría estar más de acuerdo con esto. Él está feliz al saber que Vegapunk es un buen hombre que quiere ayudar a los demás, porque él ya venía preparado a encontrarse con un auténtico demonio. Y realmente no estaba equivocado, solo que ese demonio no era Vegapunk, sino uno que conoció en su infancia, Saturn. El viejo había estado escuchando toda la conversación e intercedió para cambiar completamente el trato entre Vegapunk y Kuma y colocar 3 cláusulas nuevas. La primera, que debería someterse al gobierno como parte de los Chichibukai. La segunda, que tendría que someterse a diferentes modificaciones para convertirlo en un cyborg que sirviera como arma. Y de último, que debería renunciar a todos sus recuerdos, a su libre albedrío y a su individualidad como ser humano. Básicamente, le estaban pidiendo que muriera. Pero ante esto, Kuma solo lloró de alegría y con una sonrisa agradeció por brindarle la oportunidad de salvar a su hija. El trato se lleva a cabo y Bonnie es curada de su enfermedad y puesta en custodia por el gobierno mundial, mientras Kuma es sometido a una operación que lentamente lo convierte en un cyborg, pero por los momentos no se le despoja de su humanidad. A partir de entonces, Kuma se volvería el perro faldero por excelencia del gobierno y no se le permitiría volver a ver a Bonnie por miedo de que pudiese escapar con ella. Sin embargo, Kuma se muestra complacido con el resultado y cumple con su posición fielmente. Y de vez en cuando le escribe cartas a Bonnie, pero estas siempre son interceptadas por el gobierno mundial, por lo que Bonnie no volvió a saber de su padre. Durante una de sus misiones, Kuma llegaría a la isla de Goa en el East Blue y vería a Luffy entrenando y se impresiona al ver que tiene un poder que le permite estirarse, tal cual como el dios Nika de las leyendas. Más tarde, el gobierno lo mandaría a eliminar a Luffy y a su tripulación en Thriller Bark, pero Kuma terminaría perdonándole la vida luego de ver la lealtad de los Mugiwara con su capitán. Sus caminos no tardarían en volver a cruzarse más adelante durante los sucesos del archipiélago Saobody, donde Kuma presencia cómo Luffy golpea a uno de los Tenryubitos. Este suceso lo impacta, ya que eso era considerado como uno de los mayores crímenes del mundo y nadie se había atrevido a hacerlo en siglos. Debido a esto, Kuma comienza a asociar a Luffy con Nika y cree que él podría ser el hombre que alguna vez traerá la libertad al mundo. Esto lo lleva a poco después a salvarle la vida a Luffy y a su tripulación de un ataque coordinado de Kizaru y los pacifistas, aun a pesar de que sabía que ese acto sería considerado como una traición por parte de él. Sin embargo, a él no le importaba porque consideraba que ese era su último legado, uno del que probablemente el mundo nunca se enterará.
Finalmente, debido a este acto de traición, el gobierno mundial decidiría someterlo de una vez por todas al proceso que le borraría la memoria para siempre y lo volvería en una máquina insensible a sus órdenes. Y como últimas palabras, Kuma se pregunta si su vida y sus acciones le habrían traído problemas y sufrimiento a otras personas. Y también le pide a Vegapunk que por favor le desee un feliz cumpleaños a su hija Bonnie de su parte. Y con una sonrisa en su rostro, recordando su vida por una última vez, Kuma muere. Tras esto, su cuerpo, ahora convertido en un arma perfecta, participaría en la guerra de Marineford, donde se reencontraría con su viejo amigo Ivankov, aunque no llegaría a reconocerlo. Luego pasaría 2 años protegiendo al Thousand Sunnet hasta el regreso de los Mugiwara. Y finalmente sería llevado a Mary Joyce, donde se convertiría en un simple juguete para los Tenryubito. El ejército revolucionario lo rescataría luego durante su ataque en el Reverie. Trataron de hacerlo reaccionar, pero por más que le hablaban, nada parecía surtir efecto. Kuma estaba perdido, su cuerpo estaba allí, pero su mente y alma se habían ido. O eso era lo que creíamos todos, porque de la nada Kuma reacciona y viaja hasta Mary Joyce para comenzar a atacarla, pero no parece actuar por voluntad propia, sino por puro instinto. Años de rencor acumulado eran lo que lo hacía moverse, hasta que algo más fuerte llamó su atención. De alguna manera sintió que su hija Bonnie estaba por ser asesinada en una isla lejana de Mary Joyce, y sin pensarlo mucho, se teletransportó hasta allá usando sus poderes para salvarla en un último segundo de un ataque de Saturn, y regresarle un golpe que me atrevo a decir es el más placentero de toda la historia de One Piece. Y hasta aquí es toda la historia que conocemos de Kuma. Luego de los sucesos de Egghead, él quedaría en un estado vegetal sin poder moverse o pensar, y sería llevado con los Mugiwara hasta Elbaf con la esperanza de que en algún momento pueda recuperar su humanidad de alguna manera. Y bien, hasta aquí el video de hoy. La verdad me quedó mucho más extenso de lo que pensaba, pero es que una vez comencé a escribir el guión no me podía detener. Kuma me encanta, es posiblemente mi top 3 personajes favoritos de One Piece y su pasado se me hace el mejor construido de toda la obra, y eso no es decir poco, teniendo en cuenta que compite con titanes como el pasado de Oden y el de Corazón. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, dale like y suscríbete, te lo agradecería mucho. Sin más que decir, espero que nos podamos ver en otra oportunidad y, si es posible, en alguno de los videos que saldrá a continuación. ¡Hasta luego!